Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por ese tiempo que nos regala de empezar una nueva serie de estudios, esta vez relacionados con las fiestas judías del Antiguo Testamento. Gracias damos al Padre en oración y le decimos, Señor, por este tiempo, muchas gracias, Señor amado, bendito Dios. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, como siempre, a discernir y a profundizar tu palabra. Tenemos acceso a tu palabra, que es un grande privilegio, que es una bendición tremenda. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos al inicio de este estudio, Señor, que podamos desarrollarlo de acuerdo, Señor, a lo como está escrito en tu palabra, en la profundidad de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. Y todos decimos amén. Amén. Bien, amados, vamos a dar inicio esta noche, entonces, a las fiestas judías, fiestas del Señor. Muy bien, vamos a mencionar para empezar. Son 7 fiestas. Cada una de las 7 fiestas del Señor tenían que ver con el servicio de sacrificios de esa manera con el santuario del tabernáculo y más adelante con el templo. Nosotros sabemos que cuando el Señor sacó a la cabeza de Moisés a su pueblo de Israel de casa de servidumbre de Egipto, salieron al desierto, ¿no es cierto? Y en el desierto el Señor dijo que se levantase un tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda que se armaba y se desarmaba. Eran por jornadas, llegaban a un lugar, armaban. El Señor decía a través de una señal que debían levantarse y desarmar todo y volver a armar, desarmar así. Durante 40 años estuvieron con el tabernáculo. Era algo movible, era algo armable y desarmable. Hasta llegar a la tierra prometida, cuando pasaron el Jordán y todo lo que ocurrió, ¿no? Conquistaron la tierra prometida y en Jerusalén se levantó el templo judío, el primer templo judío levantado por Salomón, hijo de David. Ya una vez el templo fijo, ¿no? Ahí, entonces las fiestas se desarrollaban en el templo que el Señor había dispuesto, ¿no? Entonces, como en el templo en la actualidad ya no existe, estas celebraciones han ido perdiendo importancia. 3 de las 7 fiestas eran fiestas de peregrinaje, durante las cuales el pueblo iba al santuario de Dios en Jerusalén. Él había dispuesto que de las 7, 3 son, es decir, es importante señalar lo siguiente: estas fiestas eran anuales, cada año, ¿no es cierto? Cada año se celebraba. De estas 7 fiestas anuales, 3 tenían que por lo menos, cada judío que se encontraba lejos tenía que llegar a Jerusalén a adorar al Señor. ¿Amén? Ahora bien, por eso es que decimos que estas fiestas eran fiestas de peregrinaje, durante las cuales el pueblo iba al santuario de Dios en Jerusalén. Pero las fiestas también tenían un sentido muy humano. Eran fiestas que eran para reunirse, familiares que se encontraban viviendo, unos en Jerusalén, otros en el Ponto, en Frigia, en Panfilia, en Mesopotamia, en diversos lugares. Utilizaban, es decir, con motivo de esas fiestas venían de diferentes lugares y se reunían. Entonces eran fiestas familiares, ¿no? Que tenían ese sentido también, no solamente de adoración en el templo, sino también en sus respectivas casas. ¿Amén? Fiestas públicas y de gozo, lógicamente, en el templo. Fiestas de agradecimiento. Esto quisiera hacer un énfasis, hermanos queridos, por lo siguiente. Qué lindo, hermanos, poderse reunir en algún lugar. Pero en el mundo impío, hermanos, lamentablemente las fiestas se refieren a situaciones de borracheras y cosas, ¿no? De embriagándose, ¿no? En el cual hay disolución. Pero estas fiestas que el Señor instituyó eran fiestas sanas de gozo, de agradecimiento al Señor, como tiene que ser. Ya que nos reunamos en las casas
Y no necesariamente, hay una fiesta, por ejemplo, hay una celebración, por ejemplo, que se hace en Estados Unidos, que se llama Acción de Gracias, el último jueves de noviembre. Es una fiesta muy bonita, donde se reúnen de diferentes lugares, vienen a celebrar en las casas y agradecen al Señor por sus beneficios, ¿no es cierto? De eso se trata, reunirse, y lo primero que debemos hacer, si vamos a reunirnos en familia, es agradecer. Y eso es lo que el Señor instituyó, que su pueblo venga y se reúna y juntos puedan gozarse y agradecer al Señor. ¿Amén? Amén. Vamos rápidamente a Levítico capítulo 23. Y van a tener muy presente este pasaje, por favor, porque lo vamos a ir viendo con frecuencia. Levítico capítulo 23. Anótelo, por favor, y tómelo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque Levítico capítulo 23 nos habla precisamente, en su Biblia debe estar el subtítulo, Fiestas Solemnes. Fiestas Solemnes. Desde el versículo, vamos por favor al versículo 39. 39. ¿Qué dice? A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo será también día de reposo. Versículo 40 de Levítico 23. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Esa era una de las fiestas que se llamaba, que vamos a estudiar, y su nombre es tabernáculos. ¿Amén? Bueno. Hoy en día se enfatizan más estos aspectos debido a que el templo ya no existe. En este momento, por ejemplo, en Jerusalén, sabemos que no hay templo judío. Hay una explanada, que le llaman la explanada del templo. Es un lote, ¿no? Pero, así por ejemplo, en la actualidad, en los kibutzim, los cuales no son muy religiosos que ese día, pero que tienen que ver con la agricultura, se celebra la fiesta de los tabernáculos, una festividad de gratitud por la cosecha y festejo popular. Es la fiesta de los encuentros, de esparcimiento y de gozo. Detrás de estos significados, sin embargo, hay escondido otro más profundo y eterno. Y eso vamos a notar bien, por favor. Son las fiestas del Señor. ¿Recuerdan ustedes las palabras que Moisés le dijo a Faraón cuando le dijo, el Señor dice que dejes a mi pueblo en libertad para que vaya al desierto y me hagan fiesta? ¿Recuerdan eso? Si van a ver en Éxodo. Entonces, uno a veces cuando está leyendo dice, ¿cómo es eso? Claro, esas eran esas fiestas que el Señor iba a instituir. Fiestas, como le digo, de regocijo en la presencia del Señor. ¿Amén? Amén. Por eso se llaman las fiestas del Señor. Gloria al nombre del Señor. En realidad, las fiestas generalmente es traducido como el Señor, pero la traducción más acertada a mi manera sigue siendo de algo que a veces no se utiliza con mucha frecuencia, pero que aplica muy lindo. Fiestas del Eterno. ¿Por qué decimos que es el Eterno cuando nos referimos a Dios? Porque es el Eterno Dios, pero además porque su nombre personal del Antiguo Testamento es yo soy el que soy. No dice yo seré ni yo fui. Dice yo soy el presente, el eterno Dios. ¿Amén? Entonces, lo da, por ejemplo, a conocer algunas versiones hebreas y también la traducción francesa lo expresan de esa forma. Si se trata de las 7 fiestas del eterno Dios, entonces también debe haber un significado eterno. Podemos estudiar simplemente como dato en el Antiguo Testamento, como historia. Hermanos, la Biblia tiene historia, pero no es un libro de historia. La Biblia tiene geografía, pero no es un libro de geografía. Es más que historia, más que geografía. Es la revelación de Dios. Amén. Entonces tiene efecto eternal.
Por tanto, tenemos que tener cuidado de ver que no simplemente eran fiestas que para mencionarlas y estudiarlas así digamos, didácticamente o mentalmente y listo, no, sino que tiene un significado profético. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ir mencionando las fiestas. Pesaj. ¿Qué se llama? La Pascua. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Amén. Amén. Es Pesaj. Es con lo que empezaba el calendario religioso anual judío del Antiguo Testamento. Empezaba con la fiesta del Pesaj o la Pascua. Éxodo 12. Lo vamos a ir mencionando simplemente ahora, pero más adelante cada una de ellas. 2 panes sin levadura. ¿Dónde está eso? Levítico 23, 6 al 8. Levítico 23, 6 al 8. Para que ustedes ya lo vayan estudiando, una vez concluyamos esta noche, lo vayas revisando. Levítico 23, versículos 6 al 8. Ese es panes sin levadura. Que, por si acaso, venía inmediatamente después de la Pascua. Los panes sin levadura. Primera cosecha o Sabot, primeros panes se llama también. Su nombre más conocido es Pentecostés. Levítico 23, 15 al 22. ¿Estamos? Levítico 23, 15 al 22. Algo que quisiera que consideren es lo siguiente. Pentecostés venía, ese también significa venía 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. Llegaba la fiesta de Pentecostés. ¿Amén? ¿Recuerdan ustedes? Fue durante una festividad de Pentecostés donde se derramó por primera vez el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Amén? Vamos. Rosh Hashanah, o lo que se llama Fiesta de las Trompetas, o lo que conocemos como Año Nuevo. Ustedes saben que el Año Nuevo judío no es el mismo Año Nuevo que nosotros celebramos todos los años. Amén. ¿Dónde está eso? Levítico 23, versículo 23. Levítico 23, versículo 23 al 25. Es Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas, o también conocido como Año Nuevo. Gloria a Dios. Levítico 23, 6 al 5. Levítico 23, 23 al 25. 23 al 25. Amén. ¿Estamos? Amén. Y viene, a continuación, venía la festividad muy, ¿cómo le puedo decir? Muy importante. Yom Kippur. Yom Kippur, Día del Perdón. Un momento muy lindo en el calendario religioso judío, porque era muy importante esta fecha. Levítico 23, versículo 26 al 32. Levítico 23, versículo 26 al 32. Día de la expiación, Día del Perdón o Yom Kippur. Son varios nombres que recibe esta celebración. Además, más adelante hay ya un detalle porque es precisamente importante esta fecha. En el capítulo 16, vamos retrocediendo un poquito, capítulo 16, en su Biblia tiene su título, ¿qué dice?
Día de la expiación. Si desea, usted puede poner encima, o sea, cerquita de ahí, con lápiz, ese día de la expiación, Yom Kippur, Día del Perdón. Son sus nombres que recibe esta fecha. ¿Amén? 16, 1 al 34. 16, 1 al 34. Prácticamente es todo el capítulo. El Día del Perdón, Yom Kippur, o Día de la Expiación. ¿Amén? ¿Estamos? Sí. Sukkot. El Sukkot era una festividad que se llama Fiesta de los Tabernáculos. Eso está en Levítico capítulo 23, versículo 33 al 43. Sukkot, Levítico capítulo 23, versículo 33 al 43. Eso es el Sukkot, o Día de los Tabernáculos. Prácticamente con esta fiesta se cerraba el calendario anual religioso. ¿Amén? Ahora bien, ¿alguna vez ustedes han llegado? Vamos a marcar, por favor, marcaremos acá, porque vamos a volver, ¿no? Vamos a ir un ratito al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 10, versículo 22. Y si alguien encuentra, por favor, Lucas, Juan capítulo 10, versículo 22. ¿Qué dice? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación. Era invierno. Ahora bien, ¿no les ha llamado la atención leer esto? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿A qué se está refiriendo esto? Era cuando los judíos rescataron el templo. Ustedes recuerdan de ese famoso, ese rey griego, ese personaje griego que tomó Jerusalén, ¿no es cierto? Y contaminó el templo. Eso está en Daniel, ¿no? Entonces contaminó el templo y estuvo por un espacio de tiempo contaminando el templo y además haciendo que los sacerdotes beban sangre. Puso una cerda en el altar del holocausto. Hizo barbaridades, ¿no es cierto? Y entonces los patriotas judíos hicieron resistencia y lograron expulsarlo a este personaje. Y cuando lograron expulsarlo, hicieron la consagración y la limpieza del templo, y por eso se llama la dedicación, día de la dedicación o del rescate, ¿no? Amén. Y tenemos una fiesta que también se añadió posteriormente, que se llama Purim. ¿Recuerdan ustedes Purim? ¿A qué libro creen ustedes que se refiere Purim? Con N, ¿no? Purim, con M. ¿Recuerdan ustedes de la reina Esther? La reina Esther, este es un libro en el Antiguo Testamento, que ella fue la que libró a su pueblo de morir, ¿no es cierto? Entonces, hubo a Amán, era aquel que quiso destruir al pueblo judío. Si ustedes leen el libro de la reina Esther, van a encontrar que ella fue utilizada por el Señor para pedirle al rey que liberte a su pueblo de esa muerte, ¿no? de esa matanza que quería hacer este Agar. Entonces, y Amán preparó primero una horca para Mardoqueo, que era el tío pariente de la reina, pero al final la horca fue para él. Por eso se llama aquellos que andan haciendo maldades, va a ser la horca de Amán, porque para ellos va a ser la horca, ¿no? Entonces, y por motivo de eso, se hizo esa fiesta que se llama Purim, que significa suerte.
porque en suerte sacaron el día que el pueblo judío tenía que ser exterminado. Pero por el contrario, fue algo que el Señor utilizó para la reina Esther, y ustedes pueden leer in extenso ese hermoso libro, que es la que habla acerca de cómo la reina fue utilizada por el Señor para liberar a su pueblo. ¿Ven? De esa manera se cierran estas menciones de estas fiestas. Pero vamos a repasar nada más. Primera, Pascua. Segundo, panes sin levadura. Tercero, primeros panes o Pentecostés. Cuarta, Año Nuevo o Rosh Hashanah. Quinto, Yom Kippur, Día del Perdón. Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Ahora ustedes me dirán, pero aquí hay 6. En realidad, Yom Kippur viene a ser, digamos, una celebración más específica en cuanto se refiere al Día del Perdón. Las otras eran más fiestas de regocijo, de reunir al pueblo. ¿Amén? Yom Kippur era más centrado al hecho de que el sumo sacerdote puede ingresar al lugar santísimo y así ofrecer la sangre sobre el altar, sobre el arca del pacto, ¿no? Pero vamos a ir viendo todos estos puntos con detalle. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos entonces. Si se trata de las 7 fiestas del eterno Dios, entonces también debe haber un significado eterno en las mismas. Vamos por partes, amados. Las primeras 4 fiestas caen en primavera. Pesaj, que es la Pascua, panes sin levadura, primera gavilla y Pentecostés. Son las que caen en primavera. Tenemos claras su significado profético y eterno. ¿Y dónde se encuentra eso? Se han cumplido en la primera venida del Señor Jesús. La primera venida del Señor Jesús. En su muerte y en su resurrección. Su vida sin pecado, como también en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia del Señor Jesús. El pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Pero ¿qué significado tienen las 3 fiestas del Señor en el otoño? Tienen su significado profético, ¿en cuál? En el retorno del Señor Jesús en los últimos tiempos. Concluimos. Las 4 primeras, la venida del Señor, la primera. El resto, el retorno del Señor y su instauración del reino milenial en la tierra, en el futuro. Retrospectivamente, todo está claro acerca de las 4 primeras fiestas. Es asombroso con cuánta exactitud se cumplió todo. La misma exactitud también es de esperarse de las 3 fiestas proféticas que están delante nuestro. Mencionamos nuevamente. ¿Cuáles serían las primeras 4? Pesaj, Pascua, panes sin levadura, Pentecostés y fiesta del Año Nuevo. Y las otras serían Yom Kippur, fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? El resto, digamos, de las 4. Primero 4 y después, hemos dicho, 3. ¿Cuáles serían las 3 últimas, precisamente, que dice justamente, qué significado tienen las 3 fiestas del Señor en el otoño? Porque las primeras son en primavera, las otras son en otoño. Tienen su significado profético en el regreso de Jesús en los últimos tiempos.
Retrospectivamente, todo está claro acerca de las 4 primeras fiestas y es asombroso con cuánta exactitud se cumplió. La misma exactitud también es de esperarse de las 3 fiestas proféticas que están delante nuestro. Entrar en detalle, sin embargo, iría más allá del propósito de este libro. Lo interesante ahora es que la primera de las 3 fiestas otoñales comience con el día de las trompetas. De las trompetas. De las trompetas. Es la única de ellas acerca de la cual no se da ninguna explicación. Posiblemente sea la razón por la que más adelante, después de la destrucción del templo, la misma se convirtiera en el día de Año Nuevo, o Rosh Hashanah. A pesar de que el calendario bíblico comience con la primavera, pero como el año sabático y de jubileo era proclamado con las fiestas del otoño, en general se había cambiado el comienzo del año para esta dedicación. El día de la trompeta también es el único día que cae en luna nueva, o sea, es una noche oscura. Aquí no dice que en ese día deberían alegrarse, es un día misterioso y sin lugar a dudas simboliza proféticamente el comienzo de los acontecimientos de los últimos tiempos, los cuales sobrevendrán repentinamente sobre esta tierra, dando comienzo así al tiempo más oscuro. Algunos creen encontrar en ellos el arrebatamiento, pero eso no parece armonizar con el carácter del día. El día de las trompetas le sigue el gran día de la reconciliación, el cual indica el regreso de Jesús a esta tierra. El sumo sacerdote, quien regresa del lugar santísimo para dar poder ejecutivo al sacrificio de redención y para reconciliarse con el remanente de Israel y de las naciones. Entonces Él establecerá su reino celestial, el cual está proféticamente indicado por la gozosa fiesta de la última, que es los tabernáculos. Los tabernáculos apuntan al milenio. Amén. Hasta que eso llegue a ocurrir, la fiesta del Yom Kippur sigue siendo el día más importante del culto judío, durante el cual gran parte del pueblo hace ayuno. Y ya, como lo dice el Levítico 23-29, si alguna persona no se humilla en ese mismo día, será cortado de su pueblo. Quiera Dios dar a su pueblo un espíritu de humillarse y someterse delante de Él. Para un poquito memorizar, hermanos queridos, nuevamente mencionaremos la primera fiesta, la Pascua. Luego, panes sin levadura. Tercero, Pentecostés. Cuarto, las trompetas, Año Nuevo. Quinto, Día del Perdón. Sexto, fiesta de los tabernáculos. Hay una fiesta que se llama de la dedicación, Hanukkah, y una fiesta última que se celebró, fiesta de Purim, que es cuando se libró al pueblo de Israel de una muerte segura. Amén. Vamos entonces con la primera fiesta. ¿Cuál es? La Pascua. Dios ordena en Levítico, vamos a irnos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. ¿Qué dice? Dios ordena en Levítico 23 a través de Moisés 7 fiestas denominadas las fiestas santas. ¿23 cuánto? Del capítulo 23, en extenso. Por un lado, fueron fiestas en conmemoración de las grandes obras que Dios había hecho entre los israelitas, para que éstas no fueran olvidadas. Por otro lado, y en parte, eran fiestas que tenían que ver con la agricultura, de manera que eran fiestas de acción de gracias por la cosecha. Amén. Amén. Ahora bien, pero aquí viene lo siguiente, hermanos queridos. Es importante esto. Pero además tiene un significado profético y simbólico de la futura redención divina.
A continuación veremos cómo la primera de las fiestas, que se llama Pues, Pascua, se cumplió totalmente ¿en quién? En Jesucristo. El calendario bíblico comienza en el mes de la primavera, Aviv. La Pascua se celebra en la noche del 14 de ese primer mes y en la misma es sacrificado el cordero. Vamos a irnos, por favor, a Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo estaba todavía esclavizado en Egipto. Amén. ¿Cuántas plagas mandó el Señor sobre Egipto? 10. 10. Cada una de ellas, es decir, cada una sucesivamente, la que venía siguiente, más fuerte, cada vez más intensa. Y la última fue la muerte de los primogénitos. Ahora bien, justamente cuando ya llega esta tremenda plaga de la muerte de los primogénitos, ¿no? Es que por fin Faraón deja ir libre al pueblo de Israel. Bien. Por favor, vamos entonces a Éxodo capítulo 12. ¿Qué dice el subtítulo en su Biblia? la Pascua. ¿De dónde viene esta expresión? Pesaj, del hebreo pesaj. ¿Qué significa pesaj? Pasar por alto. Pasar por alto. El Señor había dicho: tomen un cordero y su sangre úntenlo en los postes y en el dintel de sus casas. Pasará el ángel del juicio, veré la sangre y pasará de largo. Eso significa pesaj, pasar de largo. ¿Amén? Entonces, Dios justamente dio detalladas indicaciones a Moisés de cómo tenía que hacerse todo. Esa noche en la cual el Señor había de pasar por Egipto. Anteriormente, Moisés había ordenado que cada familia israelita apartara el día 10 del primer mes un cordero macho de un año sin defecto, ya fuera de oveja o de cabra. ¿Dónde está eso? Éxodo 12, 3. Éxodo 12, 3, ¿qué dice? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomése cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿no es cierto? Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5, capítulo 12 de Éxodo. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta disposición, aparentemente secundaria, encontró un cumplimiento maravilloso. ¿Cuándo? Proféticamente hablando. Porque cada familia tomaba un cordero, apuntando aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa sangre de ese corderito que untaban en los postes y en el dintel de sus puertas, se libraban del juicio, de la muerte. Nosotros nos libramos, como somos tabernáculos, por la sangre de Cristo del juicio de Dios. Amén. Somos salvos de ese juicio. Amén. Ahora bien, por eso encontró un cumplimiento en Jesús, el cual llegó a ser el Cordero de Dios, llevando sobre sí los pecados del mundo. Tras haberse ocultado por un tiempo para escapar de la persecución por parte de las autoridades, Jesús llegó a Jerusalén antes de la Pascua, dispuesto a sufrir y a morir. ¿Qué se estaba celebrando los días cuando el Señor Jesús fue muerto? La Pascua. La Pascua. Esos días eran los días de la Pascua. Pero estaba el Cordero de Dios ahí que estaba siendo sacrificado por nosotros. Amén. Los religiosos de ese tiempo no lo veían así, lógicamente, ¿no es cierto? Estaban cegados, pero ya posteriormente encontramos
que esa muerte del Señor, que justo en la fiesta de la Pascua apuntaba al Cordero, así como lo habían hecho durante tantos años las familias celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Ven? 6 días antes de la Pascua llegó a Betania en Jerusalén, y entre el júbilo de sus discípulos y del pueblo entró públicamente el primer día de la semana, domingo de Ramos, a la ciudad y al templo. Él sabía para qué había llegado allí. En distintas oportunidades había hablado de esto a sus discípulos, pero ellos no podían comprender. ¿Recuerdan ustedes cuando les dijo el Hijo del Hombre es necesario que muera y que resucite, ¿no es cierto?, al tercer día? A mi entender, este era el 10º día del primer mes, el cual el Cordero de la Pascua debía serse apartado. Jesús también se apartó para estar solo y prepararse para su último camino de sufrimiento y muerte, tal como se esperaba en Egipto el Cordero 4 días antes. Éxodo capítulo 12, versículo 6. ¿Qué dice? 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. Este hecho también confirma de que Jesús fue crucificado un jueves y no un viernes. Pero si el domingo fue el día 10, 14 fue jueves. Pero entrar a investigar ese tema iría más allá del marco de este estudio. ¿Amén? Simplemente fue que el Señor, al morir en la festividad de la Pascua, estaba apuntando al cumplimiento de esta celebración. Quiero mencionar otro aspecto en la vida y la obra de Jesús que hace alusión a los 4 días. Según el Evangelio de Juan, el ministerio público de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, desde la detención de Juan el Bautista hasta la crucifixión. Cuando Juan certifica del Señor en Jordán, dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente certificando que el Señor Jesús era ese Cordero, que la Pascua apuntaba que iba a cumplirse en Jesucristo el Señor. Amén. Hablando incluso de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cientos de años, familias habían sacrificado corderitos, su sangre habían, ¿no es cierto?, apuntado a lo que más adelante fue el Señor Jesús al morir en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Es interesante también el hecho de que Cristo Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces, si estamos ya estudiando la primera fiesta que se llama la Pascua, proféticamente apuntó a Jesucristo y se cumplió plenamente con el Señor Jesús. Amén. Entonces ya prácticamente es un cumplimiento en Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 12, 22, vamos por favor, 12, 22, dice lo siguiente: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Eso era la noche en que iba a pasar el juicio. Ahora bien, ¿qué se presenta eso en nosotros? En las casas, las puertas, están los postes y el dintel. Los postes tocan la tierra y el dintel está por encima. En nosotros, ¿qué sería? Espíritu, alma y cuerpo. De nuestro ser, ¿qué toca la tierra? ¿Qué tiene contacto con el cuerpo y el alma? Pero el espíritu no, está más adentro. ¿Sí? Entonces el dintel, y todo lo ponemos, es decir, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 12, 22, por favor. ¿Qué dice? Es precisamente esto, ¿no? Que desde las puertas, que los israelitas estaban a salvo solo tras los 2 postes pintados, untados con sangre. Así también nosotros estamos solos y permanecemos en Jesús. Amén.
Éxodo capítulo 12, 11, ¿qué dice? 12, 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué sería esta indicación del Señor? ¿Qué significa ceñidos vuestros lomos? Preparados para partir. Los judíos, cuando lo veías en su casa, que se sacaban el cinto, lo ponían a un lado, quería decir que iban a quedarse en casa. Pero cuando lo ves que se levantaba y se ponía su cinto, que ¿dónde está yendo? Estaba para ponerse, no sé, para salir o para ponerse en acción. Entonces, por eso el Señor les dice, lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón. ¿Bordón qué es? Bastón, ¿no es cierto? Que usaban, y en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. También nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo, deberemos tener una postura adecuada, tal como dice en Hebreos, capítulo 13, 14. Al decirles eso, el Señor les estaba también indicando, estén dispuestos a salir. ¿Qué significa? Que hoy para nosotros sería que estemos dispuestos a entender y a reconocer que peregrinos somos y extranjeros en esta tierra, en este mundo. Aquí no nos vamos a quedar. Amén. Estamos listos para partir. ¿Acaso no nos dice el Señor, velad y orad en todo tiempo para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre? Entonces, ¿por qué dice, alguien puede leer Hebreos 13, 14? No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos. Pregunto, hermanos, ¿cuál será la porvenir? No tenemos aquí ciudad permanente. Hemos nacido aquí, ya. Bendecimos el lugar donde nacimos. Oramos por la ciudad donde nacemos. Buscad la paz en la ciudad en la que estuvierais, porque en su paz vosotros tendréis paz. Pero no estamos aquí para quedarnos, sino que esperamos la porvenir. ¿Cuál será? La patria celestial. La nueva Jerusalén. Se produce el arrebatamiento. Nos vamos con el Señor. Volvemos con el Señor. Se instaura los 1000 años. Después de los 1000 años, el juicio ante el trono blanco. Y después desciende la nueva Jerusalén, donde habitaremos con Él para siempre. Hay la ciudad terrenal, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén que es ahorita la capital del Estado de Israel, pero es la terrenal. Nosotros esperamos la porvenir, la nueva Jerusalén, que está descrita en Apocalipsis. Hermosa, bella, esa ciudad, cuyo constructor es Jesucristo, el Señor. Amén. Debemos ser, ¿qué? Peregrinos, armados con la armadura espiritual que Pablo detalla en Efesios 6, 13 al 17. Ceñidos con la verdad, calzados los pies con la paz, y en el evangelio de la paz, y en la mano la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Amén. No olvidemos que somos peregrinos y extranjeros. Pero aún se mencionan algunos detalles más que tienen significado simbólico, tal el caso de Éxodo 12:8. Lo pueden leer en extenso, capítulo 12, ¿no? Pero en el versículo 8 que estudiamos esta noche, vamos a ver. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Los símbolos, hermanos, los detalles en la palabra son muy importantes. Aquella noche, antes de que al día siguiente Faraón decida dejarlos en libertad, es la noche de la prueba, ¿no es cierto? Cuando viene el último juicio, que es la muerte de los primogénitos. Y va a ser una noche, comerán, dice, la carne asada al fuego, panes sin levadura. ¿Qué significa panes sin levadura? Que no van a esperar, que por eso sin levadura son panes de rápido cocimiento, o sea, para salir rápido. Amén. Además, dice, panes sin levadura,
con hierbas amargas lo comerán. Esas hierbas amargas les harían recuerdo. Cada celebración de la Pascua en los próximos años, cada año, les harían recuerdo del sufrimiento en Egipto como esclavos y la victoria que tuvieron cuando el Señor los sacó de casa de servidumbre con mano fuerte. ¿Amén? Esto alude al amargo sufrimiento de Jesús también por nosotros. En Éxodo 12:46, ¿qué dice? 12:46, hablando del corderito. 12:46. ¿Qué dice? Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿Recuerdan ustedes cuando se habló del Señor Jesús? Que no se quebró hueso suyo. Amén. Ningún hueso será quebrado. ¿Recuerdan ustedes en la pasión de Cristo? Cuando vieron que había muerto, no le tocaron, no quebraron sus huesos. Amén. Todo apunta, imagínense cómo apuntaba. Todo apunta al Señor Jesús. En toda la celebración, en todo lo que el Señor había indicado en la Pascua. Amén. Ahora bien, de manera que podemos decir con Pablo algo maravilloso. Vamos a marcar, por favor, para que vean ustedes al final cómo apunta el Antiguo Testamento al Nuevo. Cómo señala al Nuevo. Primera fiesta instituida por el Señor. ¿Se llama? Pascua. Hoy en el judaísmo se sigue celebrando esa Pascua. Porque para ellos todavía no llegó el Mesías. Pero para nosotros que sí llegó el Mesías, ¿podremos celebrar la Pascua? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ir con la respuesta a 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7 y el apóstol Pablo nos dirá de qué se trata. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Amén. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Gloria al nombre del Señor. Si alguien encontró, pueden. 5, 7, ¿no? ¿Qué dice? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois fuerte, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento celebraban la Pascua. Ahora nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. ¿Pero para qué? Así que celebremos ¿qué? La fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, cómo apunta la primera fiesta judía instituida por el Señor, fiesta del Señor en el Antiguo Testamento, la primera que es Pascua, apunta a Jesucristo y el cumplimiento en este tiempo? ¿No es cierto? No. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué sigue a la fiesta de la Pascua? Más o menos para darles un dato, hermanos queridos. Amén. Como dato solamente, hermanos queridos, en el calendario religioso, ¿cuándo empieza más o menos en el Antiguo Testamento comenzaban las fiestas? En marzo, entre marzo y abril, la primera fiesta, la Pascua, porque es la primavera, ¿no? La Pascua. Esa era entre marzo y abril. ¿Amén? Entre marzo y abril empezaba la primera fiesta. Vamos a la segunda, ¿qué es? Panes sin levadura. Panes sin levadura. Vamos a Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8. Amén. Levítico 23, 6 al 8.
A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Qué significa? Que una vez terminada la fiesta de la Pascua, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Amén. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué significa santa convocación? Significa de reposo, ¿no? Y además de adoración. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué dice el 8? Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Noten ustedes con qué frecuencia el Señor espera de su pueblo adoración y agradecimiento. ¿Cómo será para un cristiano la mejor demostración de agradecimiento, la mejor demostración de agradecimiento y servicio, ¿no? Es la obediencia. El Señor se regocija en la obediencia. Bien, ahora bien, la segunda fiesta del Señor es la fiesta de los panes sin levadura. Primero, la Pascua. Segundo, los panes sin levadura. La cual en la actualidad, al igual que el templo con los sacrificios, ya no existe. Generalmente no es festejada como una celebración separada, sino juntamente con la Pascua. Por 7 días no se podía comer pan con levadura, desde la noche del 14 hasta el atardecer del 21 del primer mes. Éxodo 12, 18, eso estaba registrado cuando salieron de casa de servidumbre con mano fuerte. Ya el Señor había dispuesto esto, ¿no? ¿Por qué será que el Señor fija estas fiestas así, de esta forma? Lo que el Señor quiere es que no se olvide. Que no se olvide ningún cristiano ni cristiana, ningún hijo de Dios, que no se olvide de dónde nos sacó el Señor, de casa de servidumbre con mano fuerte. Por eso es que siempre recordemos, cuando leamos las Escrituras, la Pascua, que fue el Señor, a través de una situación tan terrible como fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. Ahora, ¿por qué el Señor dispuso este juicio? ¿Se han preguntado? Porque Faraón primero dispuso la muerte de los primogénitos judíos. ¿Se acuerdan ustedes? El Faraón ordenó que tan pronto naciese varón, lo matasen. Entonces, como juicio, él derramó juicio sobre los primogénitos de los egipcios. ¿Amén? Muy bien. Vamos entonces. Esta es una fiesta de conmemoración para no olvidar cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Éxodo capítulo 13, versículo 8 y 9, por favor. ¿Qué dice? 13, 8 y 9. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo. 13, 8, 9. Mira lo que dice. Les decía a los judíos, lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que los padres transmitan a los hijos su fe y les hagan ver lo que significa la liberación de Dios a su pueblo. En este caso, si a Israel, históricamente hablando, lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre, después de 430 años que estuvieron esclavizados, a nosotros nos saca de la esclavitud del pecado. Para el Antiguo Testamento, para Israel sería Faraón, para nosotros es Satanás, que estábamos bajo la potestad de Satanás y nos liberta. Amén. Amén. Todo apunta el antiguo al nuevo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Amén. Ya. El éxodo sucedió en forma tan repentina y rápida
que no había tiempo para preparar la masa, por eso dice sin levadura. ¿No es cierto? Realmente las amas de casa ahora utilizan la levadura para, ¿no es cierto?, para hacer pancito, pero no había tiempo, había que hacer panes sin levadura. En nuestros días generalmente nadie hace levadura, que es posible comprar la levadura. Cuando aún no existía la levadura industrialmente producida, tenía que criar la levadura en la masa uno mismo. Por eso siempre había una masa que había que trabajar cada pocas horas con la adición de harina y agua, incorporándole así oxígeno fresco para que la levadura en dicha masa pudiera reproducirse. Con una mitad se hacía pan fresco, añadiéndole harina y agua adicionales. La otra mitad seguía siendo trabajada cada pocas horas para otra vez tener levadura para el próximo día. Este proceso continuado no podía ser realizado durante el rápido éxodo y por eso debían comer pan sin levadura. Éxodo capítulo 12, versículo 39. Para conmemorar eso, ellos cada año, por una semana, debían comer pan sin levadura, recordando siempre. ¿Será porque el Señor sabe que somos muy olvidadizos, ¿no? Rápidamente nos olvidamos de agradecer al Señor sus beneficios. Amén. Ahora bien, ¿qué nos dice proféticamente con respecto a Jesús por medio de quien fuimos salvos? Egipto en la Biblia es usado como imagen del mundo idólatra y pecador. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 11:8. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, nos muestra precisamente esta verdad. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde es eso? En el monte. No, pero ¿en qué ciudad? Jerusalén. Jerusalén. Cuando estos dos testigos en el tiempo de la gran tribulación sean muertos, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, mira cómo le llama a Jerusalén, Sodoma. Y hoy el cumplimiento vemos extraordinario, hermano. El índice de homosexualismo en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén. Terrible. Y Egipto es el mundo de donde nos sacó el Señor. En Israel también está contaminado con mundanalidad. ¿Ven? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén. ¿Ven? Bueno. Del mismo modo, la levadura en la Biblia es usada como imagen de pecado y orgullo. Acabamos de leer de 1 Corintios 5:8, ya limpiados de la levadura de malicia y maldad que caracteriza al mundo. Malicia y maldad. Limpiados de esa levadura para poner otra masa que es sinceridad y verdad, que es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Amén? Amén. ¿Quién ya alguna vez pinchó una masa de levadura hinchada oliendo así los gases que se escapen, ¿no? El olor es casi inaguantable, por eso se usan como, dicho las palabras, el orgullo tiene mal olor. Y es la masa, digamos, que de malicia y maldad. Ahora Jesús dice el mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde está eso? En Mateo capítulo 11, 29. 11:29. Entonces, ¿qué apunta los panes sin levadura? Los panes sin levadura apunta precisamente a esa despojarse del orgullo y aprender de él, ser mansos y humildes de corazón. Amén. Él es el ejemplo perfecto. Por eso los panes sin levadura apunta proféticamente al cumplimiento en el Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Fue el ejemplo perfecto. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, al venir a morir, al venir a nacer aquí, en nuestro medio, en el mundo,
Pudo rodearse de gente importante, pudo nacer en un palacio, pudo tener todos los lujos. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 8? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Podemos leer? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Amén. Filipenses 2, 8. ¿Qué dice? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a continuar, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero se humilló. ¿A qué apunta los panes sin levadura? A una vida sin orgullo. Levadura, sinónimo de pecado, hermanos. En la Biblia, así como la lepra también es sinónimo de pecado en el Antiguo Testamento. La levadura también. ¿Acaso no dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado leuda todo. ¿No? Entonces por eso dice esos panes sin levadura. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estamos? Pero también apunta que lo que dice en Deuteronomio 16:3, por favor. Deuteronomio 16:3. ¿Qué dice? Dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan, y le llama ¿qué? Pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Cuántos cristianos hay que se han olvidado ya de dónde el Señor los sacó? Y por eso no tienen ningún problema, como el caso de Saúl, de vender su primogenitura. ¿Qué somos? Primogénitos, ¿no ve? No importa qué número, qué posición en tu casa, si son 6 hermanos, 7 hermanos, lo que sea, si eres el último, no importa. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, eres primogénito, eres primicia para Él. Es lo primero para Él. Pero aquel cristiano que vuelve al mundo y vuelve a las cosas de las cuales el Señor lo sacó, está vendiendo su primogenitura, olvidándose de dónde el Señor lo sacó. Por eso el Señor instituyó las fiestas, para que cada vez el pueblo se acuerde de dónde el Señor lo sacó. ¿Amén? Simboliza obediencia y sometimiento al Señor. El ejemplo perfecto en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué simbolizará el pan leudado en un sentido espiritual? El pan con levadura. Si el pan sin levadura es lo que estamos diciendo, el pan leudado, orgullo, engreimiento, egocéntrico, el carácter de los hombres de los tiempos postreros. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el carácter de los hombres de los tiempos postreros? ¿Se acuerdan ustedes? El carácter de los hombres de los tiempos postreros. Vamos un ratito para que vean memoria aquí. Aquí parece que ya se han olvidado ahí rapidito, ¿no? Vamos a... El carácter del ego. Amén, amén. Ya. Aquí está. ¿Qué dice? 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Por su importancia vamos a leer de nuevo. Este es el carácter de los hombres de los tiempos postreros. Esta es la levadura. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 adelante. Engreimiento, egocentrismo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Habrá hombres que, amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. ¿Y cómo termina la lista? Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo empieza la lista? Amadores de sí mismos. Orgullo, orgullo, orgullo. Sí. El origen de todo pecado. Ahora bien, ¿cuántas características tenemos en estos 3 versículos? Vamos a contar. Amadores de sí mismos. 1. Avaros. 2, Vanagloriosos. 3, Soberbios. 4, Blasfemos. 5, Desobedientes a los padres. 6, Ingratos. 7, Impíos. 8, Sin afecto natural. 9, Implacables. 10, Calumniadores. 11, Intemperantes. 12, Crueles. 13, Aborrecedores de lo bueno. 14, Traidores. 15, Impetuosos. 16, Infatuados. 17, Amadores de los deleites. 18, 18 entre 3. 24. No. 18 entre 3. 6. Y 3, 6. El número del anticristo. El carácter del espíritu del anticristo. En todos estos. Número de la bestia. Amén. No se espera. Engreimiento, egocentrismo. Amén, hermanos. ¿Está bien? Para nosotros que fuimos librados de la esclavitud, del pecado, por la sangre de Jesús, como los hijos de Israel en su tiempo, por la sangre del Cordero, de la esclavitud de Egipto, la fiesta de los panes sin levadura simboliza la separación radical del mundo pecaminoso. El éxodo de Egipto sucedió en forma definitiva y rápida. Los israelitas dejaron atrás ese país para siempre. Así también la conversión de Cristo debe ser clara y definitiva. Nada de volver atrás. El que pone su mano en el arado, Para adelante. mira adelante. Y el que mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. La vieja vida pecaminosa debe ser dejada rápidamente y debe comenzar un nuevo andar sin pecado. El rápido éxodo de Egipto indica la necesaria y radical separación de los salvados de este mundo pecaminoso. La recién preparada masa dulce que no ha estado reposando por largo tiempo, que no está mezclada con los hongos de la levadura, que vuelan por todas partes, son una imagen del pecado que nos rodea y nos quiere hacer, ¿qué? Perezosos. Es una maravillosa figura de la vida de santificación de los salvados. Pablo usa la figura de la masa dulce y dice, celebremos la fiesta. No, hemos leído, ¿no ve? ¿Dónde hemos leído ahorita? 1 Corintios 5, 8. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad de la que nos libró el Señor, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y en lo que respecta a la renuncia de los placeres mundanos, él escribe, Tito 2.12. Tito 2.12. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a su discípulo Tito? Tito 2.12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amén. Dice lo siguiente. Tito 2.12 nos dice, ¿me he encontrado? Dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa esos 3 elementos? Sobria es tomando las cosas en serio. Justa es buscando el reino de Dios y su justicia. Y piadosamente, ¿qué significará? Amando las cosas de Dios. Amén. Estas son las cosas que no siempre son escuchadas con buena voluntad y no son populares. Tampoco el comer los panes sin levadura es apetecible en Israel y por eso no es tan rico con tan poco pan común. La orden acerca de los panes sin levadura, sin embargo, es tan rigurosa. Cualquiera que comiere pan leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel.
Eso está en Éxodo 12:15. Amén. El Señor pone estas reglas así tan drásticas porque sabe que el pueblo cualquier rato se aparta de él. Para evitar eso, recomienda. Éxodo 12:15 dice, cuidado. De acuerdo a eso dice el Nuevo Testamento, seguid la paz con todos, y subraya esta última parte. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Santidad. Santidad es autoridad. Nunca te olvides. Santidad igual autoridad. El Señor te va a respaldar en todo lo que hagas si estás apartado para Él con todo tu corazón. Esta noche hemos estudiado las dos primeras fiestas judías. ¿Cuáles son? Pascua pan sin levadura. y panes sin levadura. Hemos mencionado el resto de las fiestas que ustedes pueden ir ya leyendo y vamos a ir viendo de a poco las próximas series. Amén. Los próximos estudios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias, Padre Santo, por haber permitido que podamos dar inicio a esta serie de estudios de las fiestas del Señor o fiestas judías, Señor. Gracias, Padre, que apuntan proféticamente, como lo hemos estado viendo, a nuestro amado Rey Jesucristo. Y por eso es necesario que nosotros entendamos estas enseñanzas que sin santidad nadie podrá verte. Señor, ayúdanos, danos un corazón limpio, una mente renovada. Ayúdanos, Señor, a participar de los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén.